Bienvenidos al comienzo del ciclo de conferencias y paneles en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y que contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Hacia la Universidad Creativa, a cargo de Ronald Barnett, doctor en Educación Superior de la Universidad de Londres. Presentan la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Nosiglia, y el secretario general de ADUBA, doctor Daniel Ricci. Les contamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programasiglo21.rec.uba.ar. Desde allí, luego podrán descargar el video completo de la conferencia. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que para mí un orgullo, un honor estar siendo parte de esta presentación. Muchísimas gracias al profesor Barnett por estar acá presente y dar esta conferencia. Lo mío es muy breve, voy a dejar que después la profesora Catalina nos siga la presentación. Simplemente decir que desde la Asociación de Docentes de la UBA siempre trabajamos lo que tiene que ser la formación docente, el compromiso que tenemos que tener los docentes con la universidad pública, entendiendo que un gremio no solo debe defender los intereses laborales y salariales, sino que tiene que tener un fuerte compromiso con la universidad. Y en ese sentido, bueno, con la Universidad de Buenos Aires y en especial con la Secretaría Académica, con Katy y todo su equipo, venimos desarrollando una serie de actividades muy importantes, tanto la maestría en docencia universitaria, la especialización en docencia en la Facultad de Arquitectura, que va a haber la conferencia de la profesora Camiglioni, y bueno, y un montón de actividades más. Así que nuestro compromiso es seguir trabajando en esta línea para generar que haya en la Universidad de Buenos Aires cada día mejores docentes, más formados, más capacitados, para que haya una mejor universidad pública para todos y para todas. Muchísimas gracias. Bueno, yo por la tarea que desempeño como secretaria de Asuntos Académicos tengo que hacer muchas presentaciones y estar en muchas mesas como esta. Sin embargo, quiero destacar un principal emoción que me causa presentar al profesor Ronald Barnett. Yo, por esas cosas que uno tiene de su formación, yo he leído sus libros y me fueron muy importantes para reflexionar sobre el tema de la universidad, y muchas de las cosas que leí de sus libros me ayudan a reflexionar para mi tarea como secretaria académica de esta universidad. Por lo tanto, para mí tiene un especial, para mí es muy especial su presentación por este motivo. No quería dejarlo de decir porque además estábamos recordando hace un ratito con Alicia Camiglioni, cuando ella dirigía una colección de educación superior de la editorial Gediza, que el primer libro traducido para esa colección fue Los límites de la competencia. Quizás por ese motivo el libro más difundido en habla española que tenemos del profesor Barnett. Después se tradujo por Morata a la Universidad de la Supercomplejidad, pero no tenemos hasta el momento muchos más textos traducidos al español. El resto de la producción académica del profesor Barnett está en inglés. Capaz que tenemos la suerte de que algunos de esos textos se sigan traduciendo al español y nos sigan inspirando en nuestras tareas de investigación, de enseñanza y de gestión, porque para todos esos aspectos que nos toca como miembros de esta universidad desempeñar, nos sirve como elementos de mucha iluminación para el desempeño de esta función. Voy a lo formal. El profesor Ronald Barnett es profesor emérito de Educación Superior en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. En la misma institución se desempeñó como decano de Desarrollo Profesional y posteriormente como director para el planeamiento estratégico a largo plazo. En lo relativo a su trabajo académico, el doctor Barnett define su línea de investigación como filosofía social de la universidad. Y en este sentido, su labor se orienta de
aplicar conceptos creativos, principios prácticos que ofrezcan vías de mejoramiento de la educación superior y recientemente ha comenzado a esbozar una teoría en torno a la universidad ecológica. Entre sus 21 libros publicados se incluyen The Idea of Higher Education, The Limits of Competencies, el libro que me refería a los límites de la competencia que sí está traducido al español, Realizing the University in the Age of Supercomplexity, que ese también está traducido al español, y varios otros libros, pero sí quiero hacer referencia a la trilogía de la cual escribió sus 2 primeros volúmenes. Uno es Being University, que todavía no está traducido, pero quizás es más conocido en nuestro medio. El segundo de sus libros de su trilogía es Imagining University, y el tercero, que lo tiene en su hotel para corregirlo, era Understanding University. Así que vamos a tener prontamente la primicia de conocer este tercer volumen. Quizás algo nos pueda adelantar Ronald en esta conferencia. Bueno, por supuesto el profesor ha sido ganador de premios y de distinciones y ha sido invitado de conferencista como profesor visitante en China, Australia, como también en las universidades del Reino Unido, y ha sido invitado a dar conferencias alrededor de 32 países. Hoy tenemos el honor de ser el 36, el país que el profesor nos da una conferencia, así que es la primera vez que da una conferencia pública en Argentina, y para nosotros que lo dé en la Universidad de Buenos Aires es especialmente importante. Por supuesto, ha presidido muchísimos órganos de gobierno en la universidad, entre ellos el Consejo de Gobiernos de la Society for Research into Higher Education, la Research Degrees Committee of the University of London, y también ha sido consultor y ha trabajado con las más grandes personalidades nacionales en educación superior en el Reino Unido y también en varias universidades de distintos países. Y por lo poco tiempo que llevo de conocerlo, también es una persona muy humilde, muy amable y muy afectuosa, que son valores también importantes para la tarea docente. Well, hello everybody. Thank you so much for your warm welcome here in Buenos Aires. I was just saying just before, while we're having a cup of tea, it's absolute privilege and pleasure for me to be here. I've wanted to come here to give a talk, can you believe, for well over 20 years, and at last I have the invitation to come here. So it's very, very nice to be here. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta cálida bienvenida que me han dado. Recién estaba tomando una taza de té y estaba comentando el privilegio y el placer que es estar aquí. Hace más de 20 años que tengo ganas de venir a la Argentina, así que finalmente estoy aquí. So I want to thank the university very warmly for inviting me. But I also want to thank the interpreters, because without them, I'm afraid I'd be lost. Gracias a la universidad por invitarme y nos agradece a las intérpretes porque sin nosotras quizás esto estaría perdido. You're embarked on a program of reflection and talks and discussions about the university in the 21st century. And you won't be surprised to hear that I believe there's no more important topic in the world. Todos formamos parte de un programa de reflexión, de charlas, de discusiones acerca de la universidad del siglo XXI. Y se van a sorprender cuando les diga que creo que no existe tema más importante en el mundo. You've heard in the introduction that I've done a little bit of writing
I've really been writing and thinking and talking and discussing just one question for over 30 years, perhaps 35 years. And the question is this: what is a university? Vieron que en la introducción que hicieron de mí, vieron que escribí muchísimos libros. Creo que hace más de 30, incluso 35 años que pienso, que hablo, que escribo sobre un tema. Y la pregunta de este tema es, ¿qué es la universidad? To me, there's no more important or intriguing question. Why? Because I think universities are absolutely fundamental to the future of the human race. Para mí no hay nada más importante ni más intrigante que el tema de la universidad, porque creo que es fundamental para el futuro de la raza humana. But I think that for all their importance, we could do things even better in universities. And that's what I want to talk about this evening, one way in which universities, I think, could be better than they are now. Pero, considerando esta importancia, creo que realmente se podrían hacer las cosas muchísimo mejor dentro del ámbito del tema de la universidad. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo hacer que la universidad sea un lugar mejor? I gather that this auditorium used to be a medical theatre, and they would wheel in the dead bodies here for inspection, analysis, and discussion. Well, I hope I can bring a little bit more life into the conversation this evening than some of the specimens that were here some years ago. Estimo que este auditorio probablemente fue un anfiteatro para conferencias médicas y para clases de la Facultad de Medicina, y probablemente traían los cuerpos muertos y los inspeccionaban y los analizaban y hablaban de ellos. Así que yo espero traer un poco más de vida que esos especímenes que probablemente pasaron tantas veces por este auditorio. Okay, well, let's get going then. Just very quickly, I want to talk this evening about what I'm calling the creative university. We think that universities are precisely institutions for creative work, but I'm not so sure that they are as creative as they should be. I think there are problems with the very idea of the creative university, and it's that, therefore, that I want to address my thoughts with you this evening. Vamos a arrancar entonces. Quiero decir que yo creo que sí, que se cree que la universidad es un lugar creativo, pero no se da tanto esto en la realidad. Creo que las universidades deberían tener espacio para el trabajo creativo, pero no sé si lo son tanto en este momento. Y hay problemas con la idea justamente de una universidad creativa. Y de eso quiero hablar en el día de hoy. My friend Michael Peters, now in New Zealand, back at his home in New Zealand, and his partner Tina Beasley, have said in one of their books that the age of the creative university has only just begun. Michael Peters, que ahora está en Nueva Zelanda con su pareja Tina Beasley, dijeron en un libro que la era de la universidad creativa acaba de empezar. I think that's right, but I think that we need to do some hard thinking about the very idea of the creative university. I think it's much more complicated than we perhaps realize. Creo que tienen razón, pero creo que tenemos que pensar más en profundidad sobre la universidad creativa. Creo que esto es un tema más complicado de lo que parece. I want to distinguish between 5 levels of the creative university. The first level is what I'm calling an epistemic creativity, the creativity of knowledge, creating new knowledge, epistemic creativity. Y creo que quiero distinguir entre 5 niveles de lo que sería la universidad creativa. En primer lugar, la creatividad epistémica, la que genera nuevo conocimiento. The second creativity is that I'm calling a pedagogical creativity, creativity in our teaching. La segunda sería la creatividad pedagógica, la creatividad en la enseñanza en sí misma. Third level of creativity is what I'm calling a learning creativity.
the space that we give to our students, the encouragement we give to our students themselves to be creative. Y la tercera es la creatividad en el aprendizaje, es decir, el espacio que le damos a nuestros alumnos y el aliento que le damos a nuestros alumnos para ser creativos. The fourth level is that I'm calling an environmental creativity. Here I'm thinking about the way in which the university interacts with its wider environment in the society, in the economy, in civil society, and so on and so forth. An environmental creativity. El cuarto sería el ambiente creativo que se crea, justamente cómo se interactúa con el entorno civil, con la sociedad civil y la creatividad que se genera en esa relación. And the last level is that I'm calling a reflexive creativity. This is perhaps the most important, and I will explain why in a few minutes. The reflexive creativity is that in which a university itself as an institution becomes creative about itself and its possibilities as it goes into the future. Y la quinta, que es la más importante, y eso voy a explicar por qué es la más importante en unos minutos, es una creatividad reflexiva, en el cual la universidad como institución tiene creatividad y como una autocreatividad para desarrollar las diferentes posibilidades que se pueden generar. So I hope you have a sense that the very idea of the Creative University is actually quite complex, and I think we don't always realize just how complex the very idea of the Creative University might be. And I think it repays some careful analysis, and that's what I want to share with you this evening. Entonces esto es lo que quiero compartir con ustedes esta noche, la idea de que la universidad creativa es un concepto complejo que no siempre uno se da cuenta de cuán complejo es. De eso quiero hablar hoy. And so we go to the first level of creativity, the epistemic creativity. Entonces el primer nivel sería la creatividad epistémica. In one sense, this is very straightforward. This is where we expect especially to find creativity in a university, the capacity of a university to sponsor, to engender, to encourage creativity in its research. Is it sponsoring lots of new research centers, even new departments which are focused on research, new research initiatives and activities? Entonces, aquí básicamente es cómo esperamos que la creatividad tenga su lugar en una universidad. La capacidad de una universidad de generar creatividad, por ejemplo, en su investigación. Está generando nuevos centros de investigación, nuevas áreas, nuevos departamentos de investigación. Se está dando esto, estos son los indicadores de que se genera la creatividad en la universidad. And I'm sure if we looked at your university, University of Buenos Aires, 10 years ago, and you compared it with today, you'd find all kinds of research centers, research activities, major research projects that simply weren't there 10 years ago. The research university, such as University of Buenos Aires, is inevitably creative in its research. Si miramos a la UBA, quizás hace 10 años, no tenía todos los centros de investigación y estas áreas de creatividad probablemente no estaban hace 10 años. Una universidad abocada a la investigación justamente siempre está en un camino creativo. And we can test it out. We can actually go and look at the various activities that are taking place, the number of conferences that are being held, the number of seminars, the extent to which academics are engaging with other academics around the world, creating new ideas, thinking themselves into new intellectual spaces. Entonces podemos, por ejemplo, mirar las diferentes actividades, las diferentes conferencias, los diferentes seminarios y cómo entonces se relaciona un entorno académico con otro entorno académico y cómo esto genera justamente nuevas ideas. But this research activity, this research creativity goes much deeper than mere activities, mere obvious signs of creativity. It goes deeply into the very construction of knowledge, the concepts of knowledge, the theories of knowledge, the very language and terms that are used. To what extent are they changing, developing?
To what extent are academics in this university being creative in that very deep sense? Y no solo se trata, por supuesto, de ver estas actividades, sino que hay que ir un poco más profundo en ver cómo se construye el conocimiento, cuáles son los conceptos acerca del conocimiento, cuál es el lenguaje con el que se transmite el conocimiento y cómo esto va cambiando, cómo se desarrolla, cómo se está haciendo creativo en este sentido más profundo. And universities would differ in this form of creativity. Some universities, you walk into them, and you can feel almost at once, certainly when you go into one or two meetings, one or two academic meetings, this is a place that is buzzing with creativity. And you have a sense of a creative ethos present in a university. Y cada universidad difiere en su creatividad. Uno puede ir a diferentes universidades, ir a sus reuniones y puede tener una sensación de la creatividad que allí se respira, de su ethos de creatividad o de su filosofía de creatividad, por ejemplo. As I say, this is what we might call a creative ethos, the very spirit of the university. And it's encouraged in the very culture of the university. Colleagues, academics feel able to come forward with new ideas, challenge ideas, be critical of ideas. There is a receptiveness to being creative in this sense. Bueno, y en estas actividades hay una receptividad hacia la creatividad. Este ethos creativo al que hago referencia, este espíritu en la universidad, es el que estimula a su cultura para que los colegas, los académicos que forman parte de ella puedan aportar nuevas ideas, puedan desafiar ideas existentes y puedan generar nuevas ideas. These initial reflections may sound fairly straightforward, but actually they are, or should, prompt some rather difficult and critical questions. We can ask of a university, to what extent does it actually encourage new ideas? To what extent does it allow colleagues in different departments, different disciplines, to break out with completely new conceptions of an academic field? Y estas reflexiones son es una reflexión que pareciera ser bastante directa, pero en realidad intrínsecamente es bastante difícil, porque lo que hacemos es preguntar a una universidad, es lo que le desafiamos de una universidad, si de alguna manera permite a sus colegas, a la academia, y estimula la generación de nuevas ideas, y permite que estos colegas de alguna manera puedan liberar nuevas ideas, nuevos conceptos, cada uno para su propia disciplina y su campo de estudio. This is actually a very serious matter today, because many universities around the world are becoming much more managerial in their character. Academics are being subject to more and more rules and regulations and procedures. And so very awkward questions arise about the extent to which academics feel that they are actually free to develop ideas in the way they want to. Y esto es un tema bastante serio, porque en muchas universidades se está volviendo cada vez más del ámbito gerencial en relación a su dirección académica. Entonces, los profesores están sujetos cada vez a más regulaciones, a más procedimientos, a nuevas normativas. Entonces, es una pregunta quizás un poco incómoda si la universidad permite la generación de nuevas ideas en nuestros colegas. We cannot take it for granted that universities are always creative in this sense. Peter Murphy in Australia has been doing some historical research,
and is actually wanting to suggest that universities are less creative in this sense than they used to be. Y no podemos dar por supuesto que todas las universidades son iguales en términos de la creatividad. Peter Murphy, un profesor universitario, en su trabajo de investigación sugiere que las universidades son menos creativas hoy que lo que habían sido en el pasado. Let's go on now then to my second level of creativity, the pedagogical creativity. Vamos al segundo nivel de creatividad, que es la creatividad pedagógica. And here we can raise questions about the teaching function within universities. Are new courses coming on stream? Or if we look at the course offer within a university, is it very much the same as it was, say, 10 years ago? Y esto puede generar preguntas con respecto a la enseñanza dentro de la universidad. ¿Se están generando nuevos cursos? ¿Qué pasa con la oferta de carreras? ¿Son las mismas o similares a las que teníamos 10 años atrás? A lot of attention is given to the research function in universities, and there is a challenge around the whole of the world as to the extent to which teaching is actually valued. Y hay mucha atención puesta en la investigación en el marco universitario, pero también hay un desafío en términos de la valoración de la enseñanza universitaria. And under those circumstances, it's right to ask again some very searching questions about the level of creativity in the teaching function. It may be actually that the teaching simply rolls on pretty much the same year after year, with all the attention being focused on research. Y podríamos decir que es justo preguntarnos el nivel de creatividad en la función pedagógica, porque la función, quizás preguntarnos si la función pedagógica ha sido la misma año tras año, siendo que el foco está puesto más en la investigación que en la enseñanza. Now these may seem rather almost bureaucratic points that I'm making, but they actually go to the heart of what a university is all about. Quizás esto pueda parecer un punto de vista burocrático, pero en realidad va al corazón, al núcleo mismo de lo que se trata una universidad. When I was a dean responsible for all the teaching at the Institute of Education, we had just these sorts of challenges. We could easily find resources to allow colleagues to go off and do research, but finding resources for people, academics, to spend time creating new courses, which takes a lot of time and effort, was actually much more difficult. Bueno, cuando fui decano, estaba a cargo de lo que tenía que ver con la parte académica, obviamente con la enseñanza, del Instituto para la Educación, y teníamos varios desafíos que enfrentar a la hora de recabar recursos, y estos parecían fáciles de conseguir cuando estos recursos estaban destinados a la investigación, pero cuando estos recursos querían ser destinados para la generación de nuevas carreras, que demanda tiempo y esfuerzo, ahí era muchísimo más difícil contar con los recursos necesarios. In fact, around the world there is a lot of creativity going on in relation to curriculum design. Here we are, as I was saying earlier, in what used to be a medical school. There has been a lot of development, curriculum development in medical education around the world towards, for example, problem-based learning, amalgamation of the humanities of medicine. I don't know whether you have that in your university, but medicine has seen a lot of curriculum development, a lot of curriculum creativity. Y ha habido muchísima creatividad en el desarrollo de los programas de estudios de las diferentes universidades alrededor del mundo. Hacía referencia hace un rato en la Facultad de
que esto seguramente había sido un aula dentro del marco de la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina ha habido mucho desarrollo en su currícula basados en el desarrollo del aprendizaje basado en problemas y la unificación con temas de humanidades. En medicina particularmente ha habido mucho desarrollo académico. Another area in which we've seen tremendous creativity in curriculum design has been in relation to internationalization. So universities are working with other universities in other countries. They're taking their courses into other countries, and they're changing their own courses in relation to international students coming to them. Y hay otra área en la cual la universidad se ha vuelto muy creativa, que tiene que ver con la internacionalización de la universidad. Eso significa el trabajo de universidades que comparten trabajos con otras universidades del exterior, que tienen programas afuera en otros países y que también reciben alumnos del extranjero en sus propias universidades y cómo trabajan con ellos. So the second level is that of pedagogical creativity, change, development, innovation, new ideas, new thinking about teaching and the curriculum and the courses and programs that a university is putting on. Y entonces el segundo nivel, que tiene que ver con la creatividad pedagógica, tiene que ver con el cambio, con el desarrollo, con nuevas ideas, con nuevos pensamientos sobre lo que tiene que ver con la enseñanza, con el desarrollo de programas de estudios, de carreras y de currículas. So I now turn to my third level of creativity, which is linked to the last one, teaching creativity, but it's different, a learning creativity. Y ahí vamos a mi tercer nivel que quiero discutir sobre la creatividad, que está de alguna manera conectado con el anterior y que di en llamar aprendizaje creativo. And here we turn directly to the creativity that is possible within the students and their learning. To what extent are students, the individual student, encouraged to be him or herself creative? Y ahí vamos ahora a enfocarnos en la creatividad dentro de los estudiantes a la hora de aprender, en el aprendizaje. ¿En qué punto los estimulamos a ser creativos como estudiantes? And so the question arises as to what extent it is felt desirable for students to be creative. And this is a real issue for us right around the world. Do we expect students to be creative, or rather, do we simply expect them to receive the pearls of wisdom from their tutors and professors? Y a esto surge la pregunta, ¿hasta qué punto es deseable que los estudiantes sean creativos? Y este es un problema, una temática que se trata en todo el mundo. ¿Debemos esperar que nuestros alumnos sean creativos o que tengan que recibir la sabiduría en manos de sus tutores o profesores? This matter, to me personally, is of absolute fundamental importance because it strikes right at the heart of the relationship between students and tutors. Y este asunto es de fundamental importancia para mí, porque apunta directamente al corazón, al núcleo mismo de la relación entre estudiantes y tutores. If we are serious about students being creative, about a learning creativity, as I'm calling it, then we have to give students freedom. Entonces, si somos honestos y si con respecto a nuestro deseo a que los estudiantes sean creativos, tengan este nivel de aprendizaje creativo, entonces tenemos que darle la libertad para poder hacerlo. And I'm afraid this is rather terrifying for many university professors.
y sé que esto puede sonar aterrador para muchos profesores universitarios. But it's happening again right around the world. Creativity is coming in at this level too. So, for example, we've been seeing changes towards problem-based learning, in which students are given space to confront difficult problems in real-life situations and given space to work out their own ways of dealing with difficult and challenging situations. Y esto honestamente se ve en diferentes partes del mundo, esta creatividad en el nivel del aprendizaje, a nivel de los estudiantes, y cómo se está modificando lo que se llaman el aprendizaje basado en la resolución de problemas, y la posibilidad de darle a los estudiantes el espacio para confrontar problemas difíciles de la vida cotidiana quizás, y tener la libertad para resolverlo a su propia manera, a su propio modo. Another very important example here of students being encouraged to be creative lies in the bringing together of research and teaching. I don't know to what extent this is taking off in the University of Buenos Aires, but in many universities a lot of work is going on to bring research into the curriculum so that students are given the experience of becoming researchers themselves. Y es otro tema muy importante que quiero dar como ejemplo de cómo se puede estimular a los alumnos a ser creativos, es la posibilidad de juntar el tema de la investigación con la enseñanza. No sé hasta qué punto la UBA está enfocado en esto, pero hay mucho trabajo alrededor del mundo en diferentes universidades donde se propone que la investigación sea parte de la currícula de estudios para estimular a los alumnos a la posibilidad de hacer investigaciones en el marco curricular. And it follows that if we take this kind of approach to teaching seriously, in which students are given not only the space but the encouragement to be creative, students are going to come up with their own solutions to problems and their own ways of looking at challenging situations, which I'm afraid their professors and their tutors might not have even thought of. Y si uno aplica este enfoque en la enseñanza y se les da a los estudiantes el espacio y el estímulo necesario para ser creativos, estoy seguro de que ellos pueden brindar soluciones a problemas que no se habían encontrado antes o que pueden brindar su propio punto de vista para poder desafiar una situación y brindar quizás un punto de vista y una solución que ni siquiera había sido considerada por sus profesores o hasta por sus propios colegas. And so we turn to my fourth level of creativity, that I'm calling an environmental creativity. Y ahí ahora vamos al cuarto nivel que desarrollé, que yo di en llamar un ambiente creativo. Right around the world, for at least 50 years, universities have been interacting with their wider environments more and more. The economy, society, social institutions, organizations, the business world, the university has been interacting more and more with the wider world. Y durante los últimos 50 años la universidad ha estado interactuando cada vez más con el entorno más amplio que la rodea, desde la economía, la sociedad, las instituciones sociales, organizaciones, los mundos de los negocios, todos estos ámbitos interactuando con el ámbito universitario. But the question arises as to whether or not they're just doing this, as it were, automatically, because this is the way the world is now, or whether they're actually thinking creatively about it and thinking about how they might go about it. Y uno puede hacer la pregunta si esto se está haciendo de manera automática, porque es de alguna manera como está funcionando el mundo hoy por hoy, o si está
si se está concibiendo de manera creativa para ver cómo abordarlo. For example, are they simply interacting with different communities, different groups in the wider world? Or are they really listening to what those groups and communities and organizations are saying and are taking note of all of that and working through into new collaborative partnerships? Y la pregunta es, si están interactuando con estas comunidades y estos grupos y simplemente quedándose en la interacción, o si están realmente escuchando lo que estas comunidades y estos grupos están diciendo y tomando nota de ello y trabajando justamente para incorporarlo. The University of Harvard is now putting all of its course materials online on the internet for public consumption. Harvard, por ejemplo, está poniendo todo su material online ahora para que sea de consumo público. And other universities are putting all of their research work online, again, for public access. Y otras universidades también están poniendo todos sus trabajos de investigación también online para que sean de acceso público. But some universities are going further than that. So if you're an amateur astronomer, for example, you can now tap in to the astronomical data that the University of Oxford is generating, and you can engage in conversations with frontline researchers. Y algunas universidades están yendo más allá incluso. Si uno, por ejemplo, es un astronauta amateur y quiere consultar los datos justamente que publica la Universidad de Oxford sobre astronomía, puede consultar la página e incluso interactuar en un diálogo con las personas que generan estos datos. And just as I was saying a few minutes ago, that creativity in teaching is changing the relationship between tutors and students. So creativity at this level, creativity with the wider environment, is changing the relationship between universities and organizations and groups in society. Entonces, como dije, justamente la creatividad en la enseñanza cambia la relación entre los docentes y los alumnos. Y lo que esto genera es que justamente la creatividad con el entorno más amplio cambie la relación entre todos estos diferentes elementos. And so in social science, in social history, in architecture, in law, academics in their disciplines are listening much more to consumers, as it were, members of the public in different organizations and in different groups, and are taking account of that in the way they go about their own work and their own thinking. Entonces, de repente, los departamentos de ciencias sociales, de historia, de arquitectura, de derecho, todo este mundo académico está escuchando más al mundo exterior, a los consumidores, a las organizaciones, a los grupos, y justamente toman nota para redireccionar muchas veces el trabajo que realizan. And so we come to my final level of creativity, which I've called a reflexive creativity. El nivel final es lo que yo llamé creatividad reflexiva. This is the level at which the university as a whole, the university, begins to be creative about itself, about its possibilities as it goes forward into the future. En este nivel final, la universidad se considera un todo. La creatividad la aplica la universidad para sí misma, encontrando las posibilidades que tiene para desarrollarse en el futuro. Is it actually being creative about its future possibilities? Is it identifying different options, different ways of going forward, and thinking creatively about how it might go forward, realizing its possibilities for the future? Y en esta creatividad, la universidad está pensando en sus posibilidades futuras, está identificando diferentes opciones sobre cómo avanzar hacia el futuro, está pensando creativamente sobre cómo avanzar justamente en este camino hacia el futuro. And if it's doing all of that, certain processes and mechanisms will have to be put in place. Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces va a tener la universidad que implementar procesos y metodologías específicas.
The university will want to be involved in what's called environmental scanning, thinking about looking into the way society is changing in order that it itself can change properly. Entonces la universidad tiene que participar de este escaneo ambiental. Justamente eso es lo que tiene que hacer para ver qué está pasando, qué cambios se producen en la sociedad para después aplicar los cambios al entorno universitario. It will want to organize evidence about itself, data on its students, on its staff, on its courses, on its research activities. It will want to accumulate evidence to help it organize its thinking about its future possibilities. Entonces, lo que va a querer hacer la universidad es organizar la evidencia que tiene frente a ella y es aplicarla para sí misma, aplicarla a los estudiantes, al personal que trabaja, a las actividades de investigación. Entonces, esta evidencia la deberá organizar para avanzar hacia el futuro. But this is much more than a technical exercise for the bureaucrats and the managers. Pero esto es más que un ejercicio técnico para los gerentes o los burócratas. Because what's involved here are value judgments about how the university has been going and its possibilities for the future. What kind of university does it want to become in the future? Lo que se juega o lo que se pone en juego aquí son juicios de valor. ¿Cómo la universidad quiere avanzar hacia el futuro? ¿Qué tipo de cosas quiere hacer en cuanto a sí misma y en cuanto al entorno? And here I'll make a very bold assertion that no university in the world is yet doing all of this in the way it could and should. Me permito hacer una afirmación. Creo que ninguna universidad en el mundo está haciendo todo lo que debería o lo que podría hacer en este sentido. And one reason is, there are two reasons, but one is that it's very hard work. It's hard work intellectually. Hay dos motivos, pero uno es que es muy difícil. A nivel intelectual es extremadamente difícil. And the other is that it's hard work organizationally. I used to be a dean and pro-director at the Institute of Education, and I was responsible for developing the corporate strategy. And we tried to be imaginative in the way we went about it. Y el segundo motivo es que es difícil a nivel organizativo. Yo solía ser decano y director de una institución de educación superior y estaba a cargo de desarrollar las estrategias corporativas. Y realmente esto resultaba muy complejo. So we ran open lunchtime meetings in which we had, believe it or not, the most senior professors in the university sitting down with the maintenance staff thinking about the future possibilities for the Institute of Education. And the Institute of Education, by the way, if I'm allowed to say so, has been ranked #1 in the world for education. Entonces, lo que ocurría, lo que hacíamos era reunirnos a la hora del almuerzo y se daban situaciones en las que los académicos más senior, digamos, de la universidad se sentaban con la gente de mantenimiento y juntos imaginaban las posibilidades futuras de la universidad. The point is, if we're serious about this, we have to allow every member of staff and even every student to feel that they are part of a continuing and critical conversation. Si queremos tomarnos esto en serio, tenemos que permitir que todos los miembros y todos los alumnos sean parte de esta conversación que se da de manera permanente. This kind of creativity cannot and should not be confined, but should be as open and as critical as possible. Este tipo de creatividad no debe ser una creatividad reducida, debe ser una creatividad abierta a todas estas posibilidades. So, 5 levels of creativity, how should we compare them? ¿Cómo comparamos entonces estos 5 niveles de creatividad? What I want to say is quite simple, that the last level of creativity, the reflexive creativity of the institution reflecting on its possibilities for the future, it's that level of creativity that's absolutely crucial in order for all the other 4 levels to be flourishing as well as they can be.
Y lo que voy a decir es muy simple. El último nivel, justamente el de la creatividad reflexiva, en el cual la institución piensa sobre sus posibilidades futuras, es crucial. ¿Y por qué es crucial? Es porque para que los otros 4 niveles florezcan en todo su esplendor, este es el nivel que sí o sí se tiene que dar. Unless we can feel that we are in the presence of a university that is seriously critical about itself and creatively imaginative about its future possibilities, and that the whole university feels this way, it's difficult to feel and see that the other levels of creativity can really be in existence. A menos que realmente sintamos que la universidad está siendo creativa, está siendo autocrítica, está siendo imaginativa con respecto a las posibilidades y que toda la universidad sienta que esto es una realidad y se está dando, es muy difícil que los otros niveles realmente lleguen a desarrollarse. Some of you may feel a bit shortchanged in the audience. Quizás algunos de aquí en la audiencia se sientan un poco engañados. Those of you who are technologically minded, I'm sure will be saying, and what about technological creativity? Y aquellos de ustedes que están más orientados a lo tecnológico se estarán preguntando, ¿qué pasa con la creatividad tecnológica? Have you all heard of MOOCs, massive online open courses? ¿Todos escucharon hablar de los MOOCs, de los cursos online masivos? Universities around the world over the last 2 years or so have been jumping. Have you got this expression in Spanish, jumping on the bandwagon of MOOCs? No sé si tienen esta expresión en español que es como saltando en una pata. No sé si, creo porque todas las universidades están implementando esto en todo el mundo. Computer-aided learning has been brought in all sorts of other ways into universities in what's being called in English blended learning, a mix of conventional learning and digital or computer-based learning. Justamente lo que está ocurriendo en todo el mundo es que este aprendizaje asistido por computadoras está ingresando a las universidades en esto que se llama blended o mezclado, fusionado, en el cual se fusiona justamente lo digital y lo convencional en cuanto a la educación. And thanks to modern technologies now, old-fashioned theatres like this are now transformed into interactive spaces. Y gracias a la tecnología moderna, estos anfiteatros como este, justamente chapados a la antigua en cierta forma, se transforman de repente en un espacio tecnológico. In research, as I've been mentioning, not only are academics, researchers able to speak to each other across the world instantaneously, and the computers go on 24 hours a day, but research is able, as I was saying, to make its data, its research output, its research findings available to the whole world. Entonces, ¿qué se da dentro de este tema de la investigación? No solo los académicos en todo el mundo pueden hablarse unos a otros de distintos países, las computadoras están encendidas las 24 horas del día, sino que también justamente los datos de investigación pueden ser puestos a disposición del público. Thanks to computers and the internet, research is broken open. It's no longer simply a matter of academics talking to each other. In the old days, if you published a research paper, you were lucky if 400 people around the world would read it. Very lucky. But now the whole world can see, can gain access to your research output. Y gracias a Internet, las investigaciones y los frutos de una investigación están disponibles para todos, no solo como antes, un par de académicos o 400 personas leían el resultado de nuestra investigación como era antes, sino que ahora en la actualidad todo el mundo puede acceder a los resultados de una investigación. And thanks to computers now, the management of universities is absolutely awash with data. Data is flowing in spades. Have you heard of the phrase learning analytics? Students are going to be monitored in every movement that they make with the new computer technologies.
Y gracias a la computadora también se dan cambios en lo gerencial en las universidades. Los datos fluyen. No sé si escucharon hablar de Learning Analytics, como la analítica del aprendizaje, en el cual los estudiantes están siendo monitoreados a través de sistemas tecnológicos ultramodernos. So it seems as if there's enormous technological creativity going on in universities, and of course there is. But I don't want to give it the status of another level of creativity. I simply would say that technologies are simply an adjunct, a servant to all the other levels of creativity, the 5 levels of creativity that I was identifying. Y si bien la tecnología es un aspecto creativo que es sumamente importante, no me animo a darle el estatus de otro nivel dentro de mi definición. Simplemente creo que la tecnología es una ayuda, un sirviente en cierta forma para los otros 5 niveles que mencioné. Before I started the lecture, the interpreters told me that I shouldn't use an English pun. Antes de empezar, las intérpretes me pidieron que quizás no hiciera chistes o demasiados juegos de palabras. But I will chance my arm. Pero las voy a desafiar. Technology should be on tap and not on top. La tecnología debería ser como libre y no dentro de este contexto. So, I offer you 2 readings of creativity, of university creativity. There is a pessimistic reading of university creativity. Why has it become an issue now? Simply because creativity seems to be the way to becoming a successful university in the world. Hay 2 lecturas sobre la creatividad dentro de la universidad. Una lectura es pesimista y me pregunto por qué esto es un tema ahora, por qué es importante. Es porque la creatividad justamente es la forma de llevar adelante los elementos dentro del entorno universitario. Several times a year, rectors of universities right around the world wake up wondering where they are in the global league tables of universities. Muchas veces los rectores en todo el mundo se despiertan y se preguntan dónde están parados dentro del contexto de estos constantes cambios en la universidad. There is an incredibly competitive university market now right around the world. Hay un mercado sumamente competitivo dentro de lo que son las universidades en el mundo. And creativity becomes, it may seem to some, the way forward. The way the university is going to move up another 30 or 40 places in those world rankings. La creatividad se ha tornado como la forma de avanzar para las universidades. Entonces, siempre se preguntan cómo se va a colocar dentro de lo que son los rankings y esta gran competencia que se da. This is the pessimistic reading of creativity. Esta es la lectura pesimista de la creatividad. Our heart isn't really in it, but we know we've got to do it. Digamos, es algo que no necesariamente queremos hacer, pero sentimos como la obligación, la necesidad de hacerlo porque es lo que se debe hacer. But there is a much more optimistic reading, and it's that reading that I want to push with you this evening. Pero hay una visión más optimista, una lectura más optimista, y esta es la que quiero compartir con ustedes esta noche. In this reading, creativity is the way for a university to go on realizing itself even more as a university in the 21st century. Esta es en la cual la creatividad justamente es el modo en que la universidad avanza para llegar al futuro y cada vez más implementando estos elementos creativos. How can that be? ¿Y Well, cómo puede darse eso? the university for 200 years or more, and I'm conscious that here in Argentina you were ahead of many of the Western universities. The university has been associated with themes such as liberty and freedom for a long period of time. La universidad, por 200 años, y sé que en ese sentido Argentina está más avanzada que muchos otros países, durante muchísimos años la universidad se ha visto asociada a la libertad. And intimately related, connected with the development of the democratic society.
y internamente relacionada con el desarrollo de una sociedad democrática. And you will have seen in the way I've been talking about creativity, that creativity is a way of enlarging freedoms, enlarging liberty, liberty for the student, liberty for the academic to think afresh, to think heretical thoughts, and spaces for the wider public to be involved in university life. Y van a ver que desde mi punto de vista la creatividad lo que genera es una ampliación de estas libertades, libertades para los estudiantes, libertades para los profesores, libertad para pensar nuevas ideas, para pensar ideas heréticas, y espacios en donde las libertades para el público, para que tenga espacios donde ejercer esa libertad. So creativity is not just a little technical matter that we may or may not want to think about. It's absolutely essential to the fulfillment, to the realization of the university in the 21st century. Y la creatividad entonces no es un asunto meramente técnico, sino fundamental, esencial para cumplir el rol de la universidad del siglo XXI. So I turn to what I'm calling deep structures of creativity. Ahora me voy a enfocar en lo que yo llamo estructura profunda de la creatividad. And I want to build on those remarks that I've just been making about pessimism and optimism in relation to creativity. Y quiero desarrollar estos conceptos basando en estas dos cuestiones que hablé sobre la mirada pesimista y optimista con respecto a la creatividad. As I've gone through my talk at various points, I've hinted or even suggested explicitly that the university may not be as creative as it likes to think it is. Y en diferentes puntos que hice, en diferentes menciones que hice a lo largo de mi charla, sugerí de manera prácticamente explícita que la universidad no es tan creativa como se piensa a sí misma. Even worse and even more serious, many are suggesting that the horizons of the university are drawing in all sorts of ways. Y lo que es peor o más serio aún es que muchos sugieren que el horizonte de las universidades se está acotando. And as a result, the possibilities for creativity are actually diminishing. Y por lo tanto, las posibilidades de creatividad están disminuyendo. And there are all sorts of arguments that can be brought to bear to sustain that thesis. Y hay muchos argumentos que podrían sostener esta tesis. And I will just give you two, and I've got a whole series here which I won't labor, but I'll just offer you two examples. Y acá les podría dar dos ejemplos. Tendría muchos ejemplos para poder ofrecerles, pero me voy a enfocar en estos dos. One is that of the very development of academic markets and competition. Under such circumstances, universities become risk averse. They become scared of doing difficult and problematic things in the world. Y uno compete el desarrollo, está relacionado con el desarrollo de los mercados académicos y de las competencias. Las universidades temen involucrarse en temas complejos en relación a esto. Universities come to play safe. I don't know whether you do it in the University of Buenos Aires. I'm sure you do, but certainly in many countries of the world today, before you can conduct any new managerial action, you have to carry out a risk analysis. En muchos países del mundo, antes de llevar a cabo una acción nueva de administración, tiene que hacer una evaluación de riesgo para poder llevar a cabo este cambio creativo. Porque las universidades en todo el mundo, no sé cómo funciona en la UBA, pero tienden a jugar sobre seguro.
And so universities become very hesitant, very anxious about doing anything really creative, really unusual. Entonces las universidades están dubitativas y se vuelven muy temerosas del futuro cuando quieren abordar la posibilidad de ser creativas en su concepción. And the other example I'll offer you now, while it's in my mind, it's one that concerns me and intrigues me, is the dimension of time. We all have to act very, very fast these days in universities. Y el otro ejemplo que tengo en mi mente y que es de preocupación y que realmente me genera curiosidad es la cuestión del tiempo. Todos tenemos que movernos muy rápido en la universidad. It's very good of you to give up time to be here this evening to listen to this lecture, because by the time you get back to your computer, there'll be another 33 emails waiting for your response. Y está muy bien que se tomaron el tiempo para venir a esta charla, porque para cuando vuelvan a sus escritorios va a haber 33 mails seguramente que estén esperando que respondan. And under these circumstances of speeded up time, speeded up processes, speeding up actions and activities, there's little space for really creative thinking these days. Y en medio de este contexto donde uno está acelerando los tiempos, los procesos, las actividades, las acciones, está muy bueno generar estos espacios para el pensamiento creativo. And there you have an example of just what I'm talking about. Everything piles in on top of everything else. Y ahí tienen un ejemplo de lo que acabo de decir. Todo se superpone a todo lo demás. But as I say, it's too easy to be bleak and despondent. There is an optimistic reading of the situation we're in. Y como yo dije antes, es muy fácil ser pesimista con respecto al futuro, pero hay una mirada optimista. Precisely because we are in a globalized age in which spaces of the world shrink, we come into contact with other people more easily, with knowledges more easily, with new ideas more easily, and the possibilities of creativity expand. Y las posibilidades de la creatividad se expanden justamente por este contacto más fluido con las diferentes partes del mundo. Vivimos en una era globalizada donde los espacios se acotan, se achican y eso genera un mayor contacto entre las personas, el conocimiento, la generación de nuevas ideas y esto fomenta las posibilidades de creatividad. It's not just that our horizons expand. We are now interconnected with the wider world, and the wider world wants more from its universities. And this is helping to prompt new kinds of creativity. Y esto está promoviendo la generación de mayor creatividad, porque a medida que nuestro horizonte se expande, también se expande la interacción con el mundo más amplio que demanda y requiere de nosotros cada vez más una universidad más creativa. So I'm coming towards the end of my talk now, but before I get there, I want to do two things. I want to revisit the notion of the reflexive university as such, and I want to offer you conditions of the creative university. Y aproximándome al fin de mi charla, quiero enfocarme en dos temas. Quisiera revisitar lo que es la creatividad reflexiva y las condiciones para que ésta se dé. I was saying earlier that the reflexive university is a university that is reflexive about itself. It's creative in the way it sees itself and its possibilities in the future, in the world. Y como dije antes, la universidad reflexiva es una universidad que reflexiona sobre sí misma, que tiene una mirada creativa sobre sí misma y sus posibilidades futuras. This is a university that never rests, that's always going on, being creative about itself. Y es una
universidad que jamás descansa, que está siempre en movimiento y pensando de maneras creativas sobre sí misma. Until recently, the Institute of Education in London, my own small university, had 100 years of autonomy. It has recently merged with Big Brother, 100 meters up the road, University College London. Hace poco the Institute of Education, el Instituto de Educación en Londres, del cual soy parte, celebró 100 años de autonomía junto con el gran hermano de la universidad, University College. This little episode is very intriguing in itself. It's not part of this evening's talk, but you may ask yourself, why is it that the Institute of Education, #1 in the world for education, should feel the need to merge with another institution? Y este instituto se fusionó con el University College y es un episodio bastante curioso. Si bien no es el tema de esta charla, podríamos preguntarnos por qué este instituto sintió la necesidad de fusionarse con la universidad. This little episode, siendo el instituto que está número 1 en el ranking como mejor instituto de educación en el mundo. This little episode prompted me to have a look at the University College London website to learn a little bit more about University College. Y esto me impulsó a entrar a la web del University College London para empaparme un poco más de qué se trataba el University College. And if you go onto the website, and you can all do it when you get back to your computers, or perhaps even now sitting where you are, you can see that it's got a corporate strategy running up to 2035. A corporate structure? Corporate strategy. Tiene, si visitan la web cuando vuelvan a su escritorio y miren su computadora o quizás ahora mismo, van a ver que tienen una estructura a futuro que está desarrollada hacia el 2035, una estrategia corporativa. I'm very old-fashioned. I'm told I'm computer illiterate. Yo soy un poco chapado a la antigua, me considero o me consideran un analfabeto de la computación. So I have to download things and I like them in paper. So I've downloaded that corporate strategy and I've read it every word. Así que, bueno, me bajé esa estrategia corporativa hacia el 2035, me la bajé en papel y leí cada una de sus palabras. I lead a very sad life. La verdad que llevo una vida bastante triste. Why? Because I spent a lot of my time reading these sorts of documents as well as writing them myself. Porque paso mucho tiempo de mi vida leyendo estos documentos o escribiéndolos. And most of them are very boring. La mayoría de ellos son bastante aburridos. I'm sure not the corporate strategy for the University of Buenos Aires. Seguro que no en lo que se refiere a la estrategia corporativa para la Universidad de Buenos Aires. But honestly, I was bowled over. I was knocked out by this corporate strategy for University College. Pero realmente me sorprendió muchísimo, me noqueó lo que fue este desarrollo de estrategia corporativa de University College. There is a university, it's in the top 20 of universities worldwide in all the rankings, and it could easily, as we say, rest on its laurels. Y esta universidad es una de las top 20 en todo el mundo, en todos los rankings de universidades del mundo, y realmente podría darse el lujo de descansar en los laureles. But I had a sense of reading that document very closely of a major institution, very, very serious about thinking through its possibilities, being brave, being bold, forming a global sense of its new possibilities and also its responsibilities in the world. Pero tuve la impresión al leer este documento que era una institución sumamente importante porque había pensado detenidamente en todas sus posibilidades, era muy
osada en la forma de pensarse a sí misma y tenía un gran sentido de responsabilidad en relación al mundo y pensando diferentes posibilidades para su propio desarrollo. There you see a university, to put it pompously and in formal philosophical language, a university in a perpetual process of becoming. Y ahí, para ponerlo en términos quizás pomposos o filosóficos, se podría decir que es una universidad en un proceso perpetuo de devenir. So, we're into my last 3 slides, you may be glad to know. Bueno, quizás les satisfaga saber que vamos a ver las últimas 3 diapositivas. I want, as I draw my thoughts to a close, to come back to what it is, essentially, to be a creative university. And I'm saying, and I want to push my points to say that the creative university is an imaginative university. It can imagine itself as having different kinds of futures. Y llegando al final, quisiera volver sobre mis pasos y hacerme la pregunta, ¿qué es una universidad creativa? Y para poder dar una respuesta, lo considero como la universidad creativa como una universidad imaginativa, con posibilidades de imaginar diferentes futuros para sí. And I want to make life difficult, even more difficult for the interpreters, by distinguishing between the imaginative university and the imagining university. Y quiero complicarles un poco el asunto a las intérpretes, haciendo una distinción entre lo que es la universidad imaginativa y la universidad de la imaginación. The imaginative university is precisely the kind of university I've been talking about that can go on producing creative ideas about itself and its possibilities. Y la universidad imaginativa es la universidad de la que estuve hablando, es decir, la que está constantemente haciendo una producción de ideas creativas y de todas sus posibilidades. The imagining university, by contrast, is all of that and more besides. Y la universidad de la imaginación es todo eso más otras cuestiones. The imagining university is a university that actually cares about sponsoring, engendering creative thinking about itself. Y la universidad de la imaginación, esa universidad que le importa el impulsar, engendrar ideas creativas y la creatividad en su institución. It believes that time for these sorts of conversations as we have here this evening are important, and it makes time available and it gives resources for such exercises. Es una universidad que cree que es valioso poder tomarse el tiempo para tener este tipo de charlas como estamos teniendo hoy. Y entonces pone tiempo a disposición y los recursos para brindar estos ejemplos. I talked earlier about those lunchtime conversations that I was responsible for at the Institute of Education. Hablé hace unos minutos sobre esas conversaciones que se sucedían durante el almuerzo, de las cuales fui responsable cuando era decano del Instituto de Educación. And those lunchtime conversations were part of a process of systematic thought, collaboration, discussion across the whole of the university, which went on for well over a year. Y estos almuerzos, estas conversaciones que se daban en el almuerzo, eran parte de un proceso sistemático para fomentar la colaboración, el análisis de la universidad como un todo. And so I offer you as my parting shot this evening six conditions of the creative university. Entonces, como despedida, les ofrezco 6 condiciones para generar una universidad creativa. First of all, there should be a cognitive openness.
a spirit of openness, a feeling that we can think the impossible and say the impossible. En primer lugar, un espíritu de apertura cognitiva, de apertura de pensamiento y también un espíritu para decir y pensar lo que consideramos importante. This means, condition 2, that there should be weak boundaries across the university, across the disciplines, between the managers and the academics, between the tutors and the students. Weak boundaries. El segundo requisito es que los límites sean débiles entre las disciplinas y los departamentos, entre los gerentes, los administrativos justamente y los académicos, entre los docentes y los alumnos. Límites que casi no se sientan. This means, thirdly, that there is a kind of spaciousness that attaches to being an academic in such a university. Entonces hay un espacio que está relacionado con ser académico en una universidad con estas características. Such academics, of course, doubtless will work hard, be responsible, and be professional, but their time is not totally taken up with managed and structured activities. Estos académicos, por supuesto, trabajan muy duro, son responsables y se dedican, por supuesto, con mucho ahínco a su profesión, pero no dedican todo el tiempo a lo que son actividades estructuradas. There are still spaces for thinking and collaborating together in discussing and breaking through the boundaries of how the university sees itself. Les queda espacio, les queda tiempo justamente para pensar, para trabajar en colaboración, para discutir y para romper las barreras de la universidad tradicional. And this means, condition 4, that there should be an ethos of trust, that the academics should be permitted and encouraged to speak out. And in many universities these days, this isn't the case, I'm afraid. Y esto nos lleva al punto 4, que es desarrollar un ethos de confianza, justamente que los académicos se vean alentados a expresarse y a hablar. Y esto lamentablemente no pasa en muchas universidades hoy en día. And partly this is linked, number 5, to the institutional self-criticality, the capacity of the institution self-critically to examine itself. Y esto nos lleva al punto 5 también, en el cual la institución tiene un sentido de la autocrítica, tiene la capacidad de examinarse a sí misma. And number 6, this also presupposes a spirit and an ethos of what I would call conviviality, a mutual recognition of different parties to each other, not dismissing each other. They're only doing such and such. We don't have to bother about them or him or her. A sense that we're all valuable to the total enterprise. Y lo último es justamente también un espíritu o un ethos de reconocimiento mutuo. Nunca estar o ignorando o siendo condescendiente con la actividad de otros. No debemos decir, no importa tanto lo que hace ese sector o el otro sector. La sensación de que somos todos valiosos dentro del contexto universitario. You may say, well, of course, there's nothing, it's absolutely obvious. Of course a university should be like that. But I'm afraid to say, around the world, in all sorts of ways, these 6 conditions are being threatened. Threatened by managerialism, by performance management, by extreme competition, and by managerial wariness. There is tremendous difficulty in bringing off the kind of university I've been talking about with you this evening. Y ustedes quizás digan, pero por supuesto, es obvio que estos son los conceptos que se deben implementar, pero me temo que en el resto del mundo estos 6 principios se ven amenazados en este momento por lo que es un exceso de administración, esta administración basada en la performance, la complejidad de todo esto, la competencia y las dificultades. Todos estos son obstáculos para que la universidad sea como la hemos descrito en esta charla. So my conclusions are very simple and obvious. The idea of the Creative University is an enormously important and powerful idea, I think, for us.
when we're looking at the university in the 21st century. La idea de la universidad creativa es que es sumamente importante y es muy poderoso como concepto esto para entrar en lo que sería la universidad del siglo XXI. If we're going to begin to solve and address the world's problems in the 21st century, we fundamentally need creative universities. Necesitamos universidades creativas si queremos comenzar a solucionar todos los problemas del siglo XXI. I've been suggesting, in effect, however, that the very idea of the creative university is not well understood. Sin embargo, yo siempre planteo que la idea de la universidad creativa no se comprende del todo bien. And I've also been suggesting that when we do analyze it and begin to understand it seriously, we'd have to acknowledge that in many respects the creative university is under threat. Y planteo también que cuando analizamos el concepto debemos reconocer que la universidad creativa está amenazada en este momento. But I don't want to leave on a bleak note. On the contrary, I've been suggesting in my talk that there are all sorts of reasons to be optimistic. Pero no quiero despedirme de manera pesimista, porque en mi charla he planteado muchos puntos que hablan de un optimismo con respecto a la universidad creativa. The world needs the creative university, and actually there are more spaces appearing now than ever before for the university to be the creative university. El mundo necesita de la universidad creativa y justamente se están dando más espacios en la actualidad que nunca antes, y con esto nos acercamos más a la universidad creativa. Thank you very much indeed for listening to me and being patient. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, como es habitual y convine con Ronald, hay un espacio que dejó para formular preguntas y debatir sobre estos temas o algunos de los que hayamos leído en sus libros. Rupert Broger de la UBA, FADU, y mi pregunta es ¿cómo vencer la desconfianza administrativa? How should we defeat the mistrust of administration in general, the lack of trust in these concepts of administrative departments? How do we defeat that? We have to share the microphone now. So does it fit? Come on. Yeah. There you go. No, that's fine. Rupert Broger, docente de la Universidad de Arquitectura. La pregunta es ¿cómo vencer la desconfianza administrativa a la que se refería antes? Well, the first thing is the managers and bureaucrats. And by the way, I've had two careers. I was a bureaucrat myself for half of my professional career. So I don't want to be too sniffy about the bureaucrats. They've got a difficult job to do. Bueno, voy a hablar entonces de lo que es la administración y la burocracia, pero no quiero ser demasiado condescendiente con los burócratas porque la mitad de mi vida me pasé en un puesto burocrático, así que eso quiero decir primero. But the first thing is, of course, they should read Ron Barnett's books. But having done that, there's no easy answer to this very fundamental question. The question really is about how do we change an ethos of universities that's developing right around the world. The forces that are at work, which are producing the managerial stance that I think you have in mind, are really quite colossal. It's quite extraordinary if you think about it, how ministers of higher education, bureaucrats, planners,
rectors of universities can gather together right around the world and understand each other very easily. Pero bueno, muchos de estos conceptos los pueden leer en mis libros. Ahora, con respecto a la pregunta, no hay una respuesta fácil porque es cambiar el ethos de la universidad lleva fuerzas que justamente producen esta desconfianza y se da de manera extraordinaria cómo ministros, burócratas, planeadores, rectores se pueden juntar y se pueden entender unos a otros. And how do we explain this unanimity of perception, of understanding around the world? We explain it because there are massive global forces at work, global forces of neoliberalism, of the global knowledge economy, of the digital age, of a general understanding of the retreat of the state in relation to public services, and so on and so forth. There is a common understanding, in other words, a common context in which discussions at very senior levels of university politics are taking place. Hay, en cierta forma, una unanimidad en la percepción. Y lo que se pone en juego son fuerzas globales masivas. Está el neoliberalismo, el conocimiento global, un entendimiento general y un poco cómo se está retirando el Estado. Esto es un contexto común en el que se dan estas discusiones. And so, again, as I was saying, it's very easy when one takes account of these huge global features of our age affecting universities to become rather pessimistic. Y por eso nos ponemos pesimistas, porque cuando tomamos nota y entendemos las características globales de este contexto, nos ponemos un poco pesimistas. And so much as I would hope that all the administrators and managers might be transfixed and transformed on reading Ron Barnett's books, I fear it's not very likely. Y si bien es mi esperanza que estos administradores y estos gerentes se transformen al leer mis libros, creo que no es un pensamiento muy posible. Instead, what we have to look for are whether or not there might be afoot other new global movements which might stimulate universities to becoming more creative, more thoughtful about their relationships with the wider society. En lugar de eso, tenemos que ver si existen, creo que lo que podemos ver es si existen otros movimientos globales que puedan impulsar a que la universidad sea más creativa y que tenga más pensamiento sobre sí misma. And there, again, I'm not unhopeful. On the contrary, we see universities all across the world, in South America, in North America, Canada, in certain parts of Europe, in Africa, South Africa, and Australia, actually thinking quite creatively about how they should relate to society and what responsibilities they have and how they might more fully address them. Pero tengo esperanza, no todo es pesimismo. He visto universidades en todo el mundo, en Sudamérica, en Norteamérica, en Canadá, en partes de Europa, en Sudáfrica y en Australia, que piensan de manera creativa y piensan de manera creativa también la relación que tienen con la sociedad y la responsabilidad que tienen. So this is not just idealistic, and by the way, I'm told that I don't live in the real world. No soy un idealista, pero se me ha dicho muchas veces que no vivo en el mundo real. It's not just idealistic, it's real. That you can actually point to a number of examples. You can point to certain groups and networks of global universities now working together to advance agendas of civic engagement, public engagement. No solo es idealismo, yo creo que es real. Se puede encontrar ejemplos de grupos, de redes, de universidades que trabajan conjuntamente para lograr estos objetivos. So I really think the problem about the pessimistic outlook is it, as it were, defeats itself, becomes a vicious circle. Because we're pessimistic, we think nothing can be done. There's actually a lot that can be done. Y el pesimismo justamente se destruye a sí mismo, se transforma en un círculo vicioso, porque al pensar de manera pesimista no hacemos nada y así eso se retroalimenta.
Te pido que vos te traduzcas a vos misma porque vos tenés el concepto más claro. Can you help me understand the question? It's not really a question, it's a commentary. Okay. It's mostly that creativity, you mentioned Yeah. sometimes the university suffocates the students, Yeah. they don't give them Yeah. funds, Yeah. they don't give them encouragement. How does that work? Well, I just add that I think your comments, your insights mirror part of what I was saying earlier. And this is a challenge to universities around the world. How do we create spaces for students? How do we respect students in our teaching, in the relationships we have with our students? And this is a matter that has concerned me for many, many years, and I've written some books about it. How do we help students to get over their anxieties about being students? Why is it that increasingly around the world, students are not completing their programs of studies? They're dropping out. Do we know what the non-completion rate is in the University of Buenos Aires? And how has it changed over the last 10 years or 20 years? These are very important questions. And they come right to the heart of what we're trying to do in universities with and for our students. And I think we've got to go on worrying about these matters and thinking about them. My own view, and that's why I was pressing it, is that we should be giving students more space to themselves, to become themselves in their own way. We cannot assume in advance how our students can and should develop while they're with us. They are at least young adults, and sometimes in some universities, they're very mature adults. The average age of students at the Institute of Education is 35, the average age. And I had the pleasure and privilege of teaching students in their 40s and 50s. We've got to rethink what it is to be a student in the 21st century. There are some students coming into universities now, say 17 or 18 or 19, who will be alive in the next century. What is it to educate for the 21st century under those conditions? How do we help to develop people who are going to have the wherewithal to be able to flourish through the whole of the 21st century and go on learning and learning? I expect you've seen these sorts of photographs where you have a person, typically a lady, in her mid-80s or late 80s, sitting next to a very young child, and they have a computer in front of them. And the question is, who is learning from whom? It's a lovely question because we can all go on learning almost until the day we die. But we have a great responsibility in universities to help students develop those capacities and those energies for going on learning. And to do that, we need a fundamentally different kind of pedagogical relationships. And before this evening started, I said to the interpreters, I'm likely to run away with myself because I get rather passionate about certain things. Bueno, voy a empezar por el final. Ay, ¿este micrófono anda? ¿Sí? Digo, bueno, por ahí me traiciono a mí mismo, dice, porque es posible que me extienda en mis explicaciones, como nos anticipó anteriormente, porque me pongo muy apasionado en lo que digo. Bueno, vamos a
recapitular. Indica el profesor que tu comentario refleja sobre lo que ha hablado. Es realmente un desafío para la universidad cómo brindarle espacio a los alumnos, cómo respetar a los alumnos y fomentar una relación positiva entre los profesores y los alumnos. Es un asunto que me ha preocupado durante muchos años y he escrito libros al respecto. Y cómo podemos ayudar a los alumnos a sobreponerse al temor al futuro, a la ansiedad simplemente de ser un estudiante, un alumno. Cada vez más alrededor del mundo los estudiantes no completan sus estudios. Habría que ver si acá hay estudios sobre el índice de deserción en las universidades, no sé si tienen datos de la UBA, pero cada vez más en los últimos 10, 20 años esto ha crecido. Entonces es una pregunta muy importante que debemos hacernos porque está en el núcleo de lo que la universidad debe hacer, es la responsabilidad de la universidad evitar estas deserciones. Entonces, ¿cómo podemos abordar estos temas para poder fomentar que un alumno complete sus estudios? No podemos dar por sentado que los alumnos van a poder desarrollar sus inquietudes por sí solos. En algunas universidades esto es evitable porque los alumnos llegan a estas casas de estudio a una edad más madura, donde la edad promedio en algunos casos es de 35 años. Tuve el privilegio de enseñar a alumnos de 40 y pico de años y hasta 50 y pico de años. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debe saber un estudiante o que debe ser un estudiante del siglo XXI? Cuando los alumnos llegan acá, muchas veces son personas muy jóvenes, de 17, de 18 y 19 años, y quizás estén vivos en el próximo siglo. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que ser la educación pensada en el siglo que va a venir? Entonces, ¿cómo ayudarlos a desarrollar y a florecer pensando no solo en el siglo que estamos viviendo, sino en el siglo que viene? Uno muchas veces vio, no sé si ustedes vieron fotografías de una mujer quizás en sus 80 y pico de años, casi 90 años, junto a un niño joven, un niño pequeño, al lado de ella, enfrente a una computadora. Y uno se podría preguntar al ver esa foto, ¿quién le está enseñando a quién? Bueno, eso está en el corazón de lo que todos tenemos que tener en cuenta. La educación es educación a lo largo de la vida. Es hasta el día que morimos tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. Y eso implica una gran responsabilidad para la universidad. Para poder hacer eso hay que pensar en diferentes caminos en los cuales uno poder volcarse a esa creatividad para que la universidad se pueda seguir repensando a sí misma. Seguramente tenemos ganas de hacerle muchas más preguntas, pero bueno, hace 2 horas que Ronald está compartiendo generosamente sus ideas y hoy llegó de Londres haciendo escala en Madrid. Por lo tanto, y me dijo que pudo descansar casi nada, así que les corto las preguntas, podemos seguir leyéndonos sus libros. Mañana Adúa lo lleva a la Universidad de La Matanza, el jueves está con alumnos de nuestra maestría, así que bueno, tienen otras oportunidades para acercarse y debatir con nosotros. Me resta entregarle un pequeño recuerdo a nuestra universidad, nuestro diploma como perteneciente al programa. Un libro editado por la Universidad de Buenos Aires, de tango, y un pin de la universidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.